Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, director de la revista Análisis Semanal. Economista Acosta, muy buenos días. ¿Qué expectativas le genera a usted la visita de esta nueva misión del Fondo Monetario Internacional para revisar el estado de situación de la economía de Ecuador? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El fondo va a revisar el avance de los compromisos que ha adquirido el gobierno y en materia de avances todavía hay una sección que es el ajuste estructural que está en camino y que no va a poder ser revisado en esta visita, sino que queda para la siguiente revisión. En el avance estructural está el tema de la reforma tributaria, que está en camino, que todavía no se ha presentado, está la reforma laboral, y esos son temas, reformas del Banco Central para darle más autonomía. En todos esos temas ha habido discusiones, pero todavía no están aprobados los cambios legales correspondientes. Tampoco se espera y el plazo da un poco más de tiempo para que se haga, entonces eso ya quedará para la siguiente revisión. Yo creo que más bien esta revisión puntual se va a enfocar en los temas del ajuste propiamente en el gasto. Todavía no se espera que haya hecho el gobierno los cambios estructurales, pero sí se espera que haya avanzado en el ajuste, y vemos que por el lado del ajuste las cosas van más lento de lo estimado, y el gobierno inclusive ya está buscando otros argumentos para justificar su lentitud. Vemos que el gasto corriente en el primer semestre de este año, lejos de reducirse, más bien se ha incrementado por diversos motivos, particularmente por el aporte que el gobierno tiene que hacer ahora a la seguridad social del 40%, y también por el mayor pago de intereses. Entonces vemos que en la práctica el ajuste está yendo mucho más lento, y ese va a ser el desafío, ver cuál va a ser la reacción del Fondo Monetario Internacional frente al esfuerzo que está haciendo el gobierno, y hay que ver si lo califica como un esfuerzo suficiente. ¿Cómo describiría usted el avance en el cumplimiento de las metas hecho por Ecuador? Yo creo que es un avance muy lento, extremadamente lento. Por el lado del recorte de gastos, vemos que el recorte viene nuevamente solamente por la inversión, pero por el lado del gasto corriente el gobierno es incapaz de controlar el gasto corriente, sigue subiendo. El gasto en personal tiene una reducción de apenas 66 millones de dólares. Las compras de bienes y servicios siguen subiendo 500 millones de dólares. Vemos que los gastos financieros suben casi 300 millones de dólares en el semestre. Es decir, tenemos un Estado que no logra reducir su tamaño, y hay que estar muy claro. El origen de los desequilibrios que estamos viviendo en este momento nacen de un exceso de gasto, mucho gasto para el nivel de ingresos que tiene el país. Tenemos un Estado demasiado grande porque no nos alcanza el dinero, los ingresos, para poder financiarlo. Y entonces vemos que por ese lado, en corregir ese desequilibrio, el esfuerzo todavía tiene que ser mucho mayor. Y el riesgo de esa demora por el lado del gobierno de hacer las tareas, lo que hace es que pone más presión sobre otras medidas que va a tener que adoptar, como es subir más impuestos, que al final termina afectando a los ciudadanos y a la actividad económica de una manera negativa, y buscar seguir viviendo del financiamiento, lo cual también tiene un límite, porque vemos que cada vez es más difícil al gobierno endeudarse. Entonces yo creo que, en conclusión, el ajuste es excesivamente lento, y eso presenta grandes desafíos y problemas para el Ecuador en el corto plazo. ¿Qué es lo que sustancialmente ha impedido al Estado ecuatoriano, al gobierno de Lenín Moreno, proponer ya en forma concreta las reformas laborales o tomar las medidas económicas, muchas de ellas que han sido comentadas ya públicamente? Bueno, vemos que son dos grandes desafíos. El uno es un desafío por el lado fiscal, que el gobierno no ha querido reducir su gasto al ritmo que debería, porque al final del día eso también es impopular, implica menos compras, es decir, que el Estado compre menos, gaste menos, significa que hay gente que va a quedarse sin trabajo, significa menos actividad económica, y ese es un costo político que el gobierno no quiere asumir. Prefiere el endeudarse para posponer ese mismo ajuste, porque el ajuste es inevitable. Que va a tocar reducir el tamaño del Estado es inevitable, porque todas esas deudas que adquiere el Estado ahora se pagan vía futuros de impuestos. Entonces lo único que se hace es empujar el problema para adelante. Pero claro, eso políticamente puede ser conveniente, porque eso puede empujarse al siguiente gobierno, que el siguiente sea el malo. Y por el lado de productividad, competitividad, están todos esos ajustes estructurales pendientes, que vemos que tampoco el gobierno ha actuado con decisión, por ejemplo en la reforma laboral, nuevamente por cálculos políticos.
Ya estamos cerca de las elecciones presidenciales de aquí a 2 años, ya los líderes de la oposición están pensando en sus candidaturas, y entonces una reforma laboral o una reforma tributaria, como se está planteando, y que el acuerdo con el fondo lo que busca es que en esa reforma tributaria se incremente la recaudación en $1.500 millones del próximo año, son reformas absolutamente impopulares. Entonces vemos un gobierno que no se decide a actuar, que tiene miedo a la reacción que pueda tener la población, porque son medidas impopulares, porque lamentablemente, y eso hay que reconocerlo, el ajuste nunca es popular. Gastar más en la época de la bonanza, endeudarse agresivamente, genera aplausos. Eso es lo que vivimos durante la bonanza de 2007 a 2014, 2013. Tuvimos una política de gaste todo lo que pueda, endeúdese todo lo que pueda, muchísimos aplausos del público. Cuando se acaba la plata, cuando el Estado termina altamente endeudado, viene el ajuste, y el ajuste al que le toca hacer simplemente es una política absolutamente impopular, y la gente empieza con los abucheos. Estamos en esa etapa de la necesidad de ajuste, porque la economía no puede continuar con estos desequilibrios, porque igual que una familia no puede gastar más de lo que tiene en ingresos, el Estado tampoco puede hacer. Es decir, que el gobierno ecuatoriano continúa dilatando las soluciones, mientras tanto la realidad sigue igual, siendo un muy mal o generando un muy mal panorama futuro, pues el Estado sigue gastando mucho más de lo que produce, no hay ahorro interno, hay un altísimo déficit público, hay salida de divisas que cada vez debilitan a la economía ecuatoriana, se está rozando una recesión. ¿Qué es lo que debería hacer para ser calificado como una actuación responsable el gobierno de Lenín Moreno? El gobierno tiene que darse cuenta que la inacción es tanto o más grave que tomar medidas impopulares. La inacción lo que hace es mantener una economía estancada. Entonces dice, bueno, si no hago nada, la gente no me critica. Pero el problema es que el no hacer nada tiene un costo elevadísimo, que es tener una economía estancada, que es lo que tenemos ahora. Una economía donde los empleos que se destruyeron a partir de 2014, 230,000 empleos aproximadamente, empleos adecuados, no se han recuperado. Esa gente que perdió su empleo no lo ha recuperado. Entonces es una economía lenta, donde las ventas están lentas, donde el empleo no se recupera y hay poco empleo. Entonces al final del día todo eso va gestando un descontento que es muy peligroso, que eventualmente puede terminar en problemas políticos más grandes a futuro. ¿Qué debería hacer? Tiene que reconocer que es necesario devolverle competitividad al país. Hay que hacer que las ventas vuelvan a subir, que la inversión vuelva a subir, que vuelva a ser atractivo invertir en el Ecuador. Y para eso hay que solucionar un tema de fondo. La bonanza nos transformó en un país caro. Ese exceso de gasto, exceso de endeudamiento, incrementos de precios a dedo por parte del gobierno, lo que hizo al final del día es volvernos de un país caro. Entonces, en este momento hay que trabajar en devolverle competitividad. ¿Cómo? Le doy 4 puntos muy sencillos. El primero, el gobierno tiene que poner en orden sus finanzas públicas. Mientras tengamos un Estado que gasta más de lo que le ingresa, está encareciendo la economía, está demandando más bienes y servicios de los que realmente debería comprar, haciendo que todo sea más caro y elevando los precios para que los productores puedan comprar insumos y bienes. Segundo, eliminar trámites. Los trámites, los permisos en el Ecuador son imposibles. No puede ser que por eso es que tenemos tantos emprendedores que se quedan en la informalidad, porque ser formal es un lujo que solamente se pueden dar los grandes productores, porque tienen que destinar tiempo y recursos para poder estar al día con una infinidad de instituciones que lo que hacen al final del día es solo trabar la producción. Tercero, comercio exterior. Tenemos una cantidad de aranceles y de normas pararancelarias para bloquear el comercio. El resultado es que inclusive lo que se necesita, los bienes que se necesitan para producir son más caros que en otros países. Los insumos cuestan 2 o 3 veces lo que cuesta ese mismo insumo en Colombia o en Perú. Resultado, los productores pequeños sobre todo son los menos competitivos, no pueden competir. Y cuarto, el tema de la reforma laboral. Tenemos una legislación laboral absolutamente inflexible y también gracias al dólar, los salarios en el Ecuador después del fin de la bonanza de los commodities, después de 2014, los salarios no han caído en términos reales, sino que han subido. En cambio, en los países vecinos, los salarios reales han venido cayendo. El resultado, esto presenta un desafío. Es bueno desde la perspectiva individual para quien conserva un empleo, pero es malo para el que pierde su empleo porque el empleo en el Ecuador
es muy caro y tiene unas rigideces muy importantes que al final terminan haciéndolo más caro todavía. Entonces es necesario devolverle flexibilidad al mercado laboral. Usted ha señalado, al final del día, es devolverle competitividad. La única manera de que sea atractivo nuevamente invertir más y que las ventas puedan subir, para que al final del día también pueda subir el empleo, se pueda generar nuevos empleos. Usted ha señalado, economista Acosta, que sigue Ecuador viviendo de los préstamos. ¿Hasta cuándo el Estado ecuatoriano va a ser sujeto de crédito, ya sea por los mecanismos más ortodoxos, con acuerdos con los organismos multilaterales u otros, como la pignoración del petróleo, con ventas a futuro, o el anticipo de regalías mineras, no tan significativo aún, pero al cual está apostando el gobierno ecuatoriano? Y por otra parte, ¿cómo se justifica esos aproximadamente 50 puntos que en los últimos días ha subido el riesgo país? Bueno, vemos que el acuerdo con el Fondo Monetario ha demostrado mucha flexibilidad y eso que podría interpretarse como bueno, tiene también su lado negativo, y es que el país siente que puede seguir viviendo del endeudamiento, vivir del tarjeteo, lo cual al final del día hace que no tomemos las medidas, los ajustes estructurales que el país requiere. Mientras sigamos posponiendo los ajustes estructurales porque hay alguien que nos presta plata para seguir viviendo más allá de nuestras capacidades, al final del día estamos haciéndonos un daño, porque no estamos corrigiendo los problemas de fondo de la economía. Los problemas no debemos seguirlos posponiendo y no debemos seguirlos empujando vía endeudamiento, porque al final del día el endeudamiento lo único que hace es posponer los problemas y al final del día hay que recordar, como dije hace un momento, todas las deudas que adquiere el gobierno las pagamos al final del día los ciudadanos vía futuros impuestos. No es dinero regalado, ese dinero hay que devolverlo, todo es endeudamiento. Entonces, la opción que nos da ahora el Fondo Monetario Internacional no puede ser utilizada para seguir con la misma estrategia de posponer la solución a los problemas, sino que más bien debe ser utilizada para suavizar el costo del ajuste, porque el ajuste económico es doloroso por donde se le vea, pero es inevitable. La única manera que uno tiene de evitar un ajuste económico es ser responsable en la bonanza, pero eso ya no es posible, eso ya está en el pasado. Entonces, en este momento, lo que se debe buscar es no caer en el riesgo de usar todo ese endeudamiento para no hacer las tareas, que al final del día eso termina siendo más costoso, cuando ya los prestamistas dicen, no, a usted yo no le quiero prestar más porque es de mucho riesgo, y comienzan a reducir aún más los montos que nos pueden prestar y nos toca hacer un ajuste mucho más fuerte ahí sí en este momento. Ahora, economista Acosta, evidentemente usted le tiene mucha fe a los lineamientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero quisiera que usted haga una reflexión con respecto a lo que está sucediendo en Argentina. Argentina siguió un proceso muy parecido al Estado ecuatoriano. Mauricio Macri quiso dar golpes de timón y cambiar a la economía argentina. Buscó finalmente el auxilio del Fondo Monetario Internacional cuando los capitales fugaban también de Argentina. Tomó una serie de medidas muy duras para la economía argentina, pero hoy justamente esta especie de tabla de salvación en la que se convertía el Fondo Monetario Internacional y sus recetas hunden políticamente a Mauricio Macri. ¿Cuál es el equilibrio en estos temas? Mire, hay que estar muy claros qué pasó en Argentina. Tuvimos el mismo efecto. Durante la bonanza, un manejo muy irresponsable por parte de un gobierno socialista, que lo que hizo es mucho gasto público, mucho despilfarro, mucha corrupción. Al final del día se acaba la bonanza, caen los precios de las materias primas, un efecto internacional, se quedan sin dinero y se quedan con un nivel de gasto muy alto, muy similar a lo que pasó en el Ecuador. La gran diferencia entre Argentina y Ecuador es que afortunadamente el Ecuador está dolarizado, porque sin dólar Ecuador estaría sufriendo lo mismo que está padeciendo en este momento Argentina. Entonces, cuando ya se acaba la plata, viene la necesidad del ajuste y el gobierno de Macri va al Fondo Monetario para que le financie, y vemos que al final del día Macri no hace las reformas que requiere. Sigue imprimiendo billetes de manera agresiva, sigue habiendo una inestabilidad frente al valor del peso, y entonces vemos cómo Argentina sigue deteriorándose porque no se corrigen los desequilibrios. Entonces, ese es el riesgo que le mencionaba hace un momento. Yo creo que el acuerdo con el fondo tiene que ser usado responsablemente, porque también puede ser usado irresponsablemente como decimos en Argentina. La alternativa
es usar ese financiamiento para seguir viviendo del tarjeteo, como se hizo en Argentina. Que no se hacen las reformas de fondo, no se corrigen los desequilibrios y se sigue viviendo ahora de la plata que envía el Fondo Monetario Internacional. Ese es un riesgo que el Ecuador no puede asumir. Ahora, permítame una pregunta, economista Costa. ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Medidas de shock o medidas graduales para corregir estos defectos de la economía ecuatoriana? Tiene que tomar medidas rápidas. El gradualismo, que es el caso argentino, vemos que no funciona. El gradualismo lo único que hace es posponer las correcciones, alargar el dolor de la población. Eso no funciona. Tiene que tomar medidas rápidas y nuevamente yo discrepo, yo no considero que todo lo que está planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario en el caso ecuatoriano sea la vía correcta. Puntualmente yo discrepo significativamente con la propuesta del fondo o el acuerdo que se ha logrado de decir que tenemos que subir más impuestos, que la población vuelva a pagar el exceso de gasto, cuando el origen del problema que estamos viviendo es de un exceso de gasto, un Estado muy grande. Y ahora nuevamente nos dicen que los ciudadanos paguen ese exceso de gasto. Ya vivimos durante la década pasada 3 reformas en materia tributaria por año en promedio. Y al Estado nunca le alcanzó el dinero y nunca le va a alcanzar porque tenemos políticos gastadores y porque no tenemos límites al gasto público. Tiene que limitarse el gasto público en base a las realidades. Igual que una familia que no puede vivir más allá de sus ingresos, el Estado, por ley, tampoco le deberíamos permitir que gaste tanto, limitar a esos políticos gastadores, y debemos corregir ese exceso de gasto, reducir el exceso de gasto, no buscar nuevamente que seamos los ciudadanos quienes paguemos por un Estado gastador, porque el próximo año o de aquí a 2 a 3 años estaremos discutiendo lo mismo, que nuevamente al Estado le falta plata y que quiere seguir sacando más impuestos a los ciudadanos. Entendiendo que usted no necesariamente va a estar de acuerdo, economista Costa, ¿cuáles prevé usted van a ser las medidas que efectivamente va a tomar en el corto o mediano plazo el gobierno de Lenín Moreno? Yo creo que en el corto plazo, bueno, tiene que hacer estas reformas estructurales que se ha comprometido, tiene que mandar una reforma tributaria, tiene que mandar una reforma laboral. Me temo que todas estas reformas terminen siendo aguadas. ¿A qué me refiero? Reformas débiles, reformas que no cambian el entorno. Y el problema, yo creo que uno de los grandes problemas del Ecuador es que somos un país que no nos gusta el cambio, que nos gusta mantener lo mismo, hacer todo igual como lo hicimos durante los últimos 10, 20 o 30 años. Y el problema de esa política es que obtendremos los mismos resultados. Un país que no logra salir del subdesarrollo, un país que no es atractivo para la inversión, más que en pocos sectores, petróleo, minería ahora, pero el resto del país no es atractivo para la inversión, un país poco competitivo. Yo creo que lamentablemente el escenario central es que justamente por motivos políticos, un gobierno que no tiene el poder como para tomar medidas de fondo, no va a ser un gobierno que con estas reformas va a transformar el entorno, van a ser simplemente parches. En la política de aquí a 1 o 2 años seguiremos discutiendo con los mismos problemas, una economía estancada, se querrá culpar al Fondo Monetario Internacional del estancamiento, cuando realmente hay que estar muy claros, no se trata de culpar a terceros, aquí hay que culpar a los ecuatorianos, nosotros mismos tenemos que saber dónde está el problema, y el problema está en que no queremos hacer cambios positivos que lleven a un crecimiento económico. Sobre la elevación del riesgo país. Vemos que eso es un síntoma de la preocupación de los mercados, de lo que está pasando, sobre todo a nivel internacional, con la guerra comercial. La guerra comercial entre China y Estados Unidos perjudica al mundo entero. Es un problema para todos, destruye bienestar, y en un entorno en el que el Ecuador está en una situación débil, en el que las reformas van a paso lento, eso eleva la preocupación de los inversionistas. Esperemos que el gobierno entienda esos llamados de atención, esas alertas, y que demuestre una voluntad férrea de corregir la economía, porque la economía ecuatoriana está enferma, y el no hacer nada no la va a curar. Esto no se cura con paracetamol como se quiere curar a los ecuatorianos cuando van al IES. Esto requiere de medicinas mucho más fuertes que pongan en orden a la economía en corto plazo para que la economía vuelva a crecer. Este estancamiento yo creo que es el peor de los escenarios. Un estancamiento que dure 4, 5, 6, 7 años es el peor de los escenarios. Mejor es una corrección rápida,
por más que eso implique una contracción económica, pero que sea de un año y que al año siguiente la economía esté creciendo nuevamente y generando empleo. Esa es la alternativa que deberíamos buscar y que vemos que lamentablemente el gobierno no la entiende o no tiene la fortaleza política para asumir el costo de esa política. Para finalizar, economista Costa, bien vale la pena referirnos en este espacio a un rumor difundido por Internet basado en declaraciones de un colega suyo, Mauricio Dávalos, que ha señalado que el Fondo Monetario Internacional ha diseñado la salida de la dolarización. No hay que hacer caso, esos son absolutos rumores. Ya yo creo que hay que diferenciar cuando se está hablando de economía y cuando ya se habla de politiquería. Eso es simplemente política sin ningún sentido económico. Eso no es real, basta leer los documentos porque los acuerdos con el fondo son públicos, se los puede buscar por internet y más bien lo que se habla es lo contrario. El objetivo, uno de los objetivos del fondo explícito, hay 4 objetivos y uno de esos es fortalecer la dolarización. Entonces es un tema que no merece mayor discusión porque no tiene ningún sentido. Bien, le agradecemos al economista Alberto Acosta Burneo, director de la prestigiosa publicación Análisis Semanal.